Mi esposa no invitó a mi padre al Día de Acción de Gracias. Cuando le pregunté por qué, dijo, mis suegros no quieren sentarse con un mecánico que huele a grasa como él. Yo solo dije, entiendo. Pero 10 minutos después, lo que hice los dejó con la boca abierta. Mi nombre es Ricardo Mendoza, y el Día de Acción de Gracias, mi esposa me miró directamente a los ojos y dijo, tu padre huele a taller viejo. No va a venir. Dejé el cuchillo para trinchar muy lentamente, sentí como la habitación se quedaba en silencio y le dije, bien, entonces ninguno de ustedes tampoco vendrá. Ese fue el momento en que todo cambió, pero era algo que se venía gestando desde hacía mucho tiempo. Tengo 52 años. Superviso un pequeño equipo de climas y refrigeración en la zona norte de Monterrey, Nuevo León. He pasado mi vida arrastrándome por áticos y azoteas, arreglando tuberías y convenciendo a viejos climas de volver a la vida cuando afuera estamos a 40 grados. No es elegante, pero es honesto, y pagó por la pequeña casa de una planta que compré antes de conocer a mi esposa, Karen. Karen creció en un mundo diferente. Sus padres, Walter y Denise González, nunca han usado una llave inglesa en sus vidas. Walter dirige un despacho de asesores financieros con certificados en cada pared. Denise preside comités de la parroquia y habla de estándares y el tipo de gente con la que nos asociamos. Les gusta el golf, los cruceros y las colonias donde siempre hay alguien más que hace el trabajo sucio. Mi papá, Javier Mendoza, es lo opuesto a eso. Papá tiene 74 años. Pasó 50 años en una planta de autopartes en Apodaca, comenzando en la línea de montaje y terminando como el hombre al que llamaban cuando una máquina dejaba de funcionar a las 3 de la mañana. Incluso jubilado, sigue ayudando en el Club de Leones, sigue siendo el tipo al que las viudas llaman cuando su coche no arranca. Su garaje en Apodaca huele a aceite y aire frío. Latas de café llenas de tornillos se asientan en las estanterías. Placas de coches desaparecidos hace mucho tiempo cuelgan en la pared. Sobre su banco de trabajo hay una bandera mexicana doblada en triángulo, la que recibió cuando su hermano mayor no volvió de Vietnam. Para algunas personas, eso podría oler a taller viejo. Para mí, huele al hombre que me enseñó a estar presente, a trabajar duro y a mantener mi palabra. Desde que tengo memoria, el Día de Acción de Gracias ha significado pavó y papá. Incluso los años en que estaba en la quiebra y recién divorciado, él aparecía en cualquier departamento que estuviera rentando con una pechuga de pavó en una cacerola. Comíamos en platos desiguales y veíamos un partido de la NFL, y de alguna manera todavía se sentía como una verdadera festividad. Cuando me casé con Karen, pensé que le estaba dando algo mejor. Teníamos una cocina decente, platos nuevos, una mesa grande y suficiente espacio para sentar a nuestras dos familias. Me imaginaba a papá trinchar el pavó un día mientras los nietos pasaban los panecillos. No resultó así. Desde el primer Día de Acción de Gracias que organizamos, noté pequeñas cosas. Denise limpiando la silla después de que papá se levantara. Walter bromeando sobre los mecánicos grasientos cuando pensaba que papá no podía oírlo. Karen abriendo una ventana y diciendo, ese olor me está dando dolor de cabeza. Me decía a mí mismo que no tenían mala intención. Me decía que papá era fuerte y no se daba cuenta. La verdad es que yo me daba cuenta. Simplemente no quería pelear. Este año se suponía que sería simple. Mi hijo de mi primer matrimonio no podía hacer el viaje, pero los padres de Karen venían, junto con su hermana y su cuñado. Me levanté temprano, puse el pavó de 10 kilos en el horno y vi el desfile mientras la casa se llenaba del cálido olor a pavó, mantequilla y hierbas finas. Alrededor del mediodía, me limpié las manos en un trapo de cocina y llamé a papá. Hola, viejo, le dije. ¿Estás listo para que pase a recogerte? Hubo una pausa en la línea lo suficientemente larga como para que se me tensara el cuello. Rico, dijo, no creo que vaya este año. Me reí automáticamente. ¿Qué? ¿Finalmente encontraste una oferta mejor? Soltó una risita débil. Nada de eso. Karen me llamó anoche. Dijo que iba a ser una cena pequeña, solo sus padres y su hermana. Dijo que no quería que se sintieran apretados. El cuchillo en mi mano golpeó la tabla de cortar más fuerte de lo que pretendía. Miré el pavó,
luego la entrada del comedor donde Karen estaba jugueteando con las tarjetas con los nombres. Dijo eso, ¿eh? Logré decir. Hijo, está bien, dijo papá rápidamente. Ve a cenar. Calenté un poco de sopa. Veré el partido. No es gran cosa. Pero era una gran cosa. Eran 50 años de nudillos rotos y turnos dobles y viajes a la práctica de béisbol siendo tratado como un mal olor. Te llamo luego, le dije, y colgué antes de que mi voz pudiera traicionarme. Entré en el comedor, con el teléfono todavía en la mano. Karen estaba alineando tenedores y cuchillos como si estuviera poniendo una mesa de revista. La vajilla buena estaba fuera, el cristal que su madre nos regaló para la boda estaba captando la luz. Karen, dije, manteniendo la voz nivelada. ¿Por qué le dijiste a mi papá que era una cena pequeña? ¿Por qué le dijiste que no viniera? Ella no levantó la vista. Porque es una cena pequeña, dijo. Solo familia. Mi papá es familia. Ahora me miró. Su maquillaje era perfecto, su cabello peinado exactamente como sabía que le gustaba a su madre. Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Rico, mis padres son particulares, dijo. No quieren sentarse junto a alguien que huele a taller viejo. Crecí con un cierto estándar en la mesa. No voy a hacer que mi madre se sienta incómoda en el Día de Acción de Gracias. Por unos segundos, me quedé allí de pie. Vi a mi papá, en mi mente, solo en su pequeña casa en Apodaca, revolviendo una olla de sopa mientras un partido de fútbol americano sonaba para una habitación vacía. Dejé el cuchillo para trinchar en el mostrador, lento, deliberado. El metal hizo un suave tintineo que sonó más fuerte de lo que debería. Tu padre huele a taller viejo, repitió, casi en un susurro. No va a venir. La miré a ella, luego a la mesa pulida, a las pequeñas y ordenadas tarjetas con los nombres de todos escritos con su cuidadosa letra. Los de todos, excepto el de mi papá. Bien, dije, mi voz baja y tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Entonces ninguno de ustedes tampoco lo hará. Ella parpadeó. ¿Qué se supone que significa eso? Ya verás, dije. Y ese fue el segundo en que mi dolor se convirtió en resolución. 10 minutos después, la forma completa de nuestro Día de Acción de Gracias, y nuestra familia, comenzó a cambiar. Cuando salí de ese comedor, no di un portazo. No levanté la voz. No tiré nada ni hice una salida dramática como la gente hace en las películas. Ese no soy yo, y no es así como me criaron. Fui al garaje. Hacía frío allí, como siempre lo están los garajes en Monterrey a finales de noviembre, oliendo a hormigón, cajas de cartón y el leve sabor metálico de las herramientas. La luz de mi banco de trabajo parpadeó al encenderse, arrojando un suave resplandor sobre el espacio. En el tablero perforado sobre el banco colgaba una foto enmarcada de mí a los 16 años, de pie junto a mi primera camioneta, una Nissan destartalada. Papá se la había comprado a un colega jubilado por 5.200 pesos. La cosa apenas andaba, echaba humo como una chimenea y goteaba aceite donde quiera que se quedara quieta durante 5 minutos. Pero papá apareció todas las noches durante 3 meses seguidos, ayudándome a sacar el motor, reemplazar las mangueras, limpiar las válvulas y reconstruirlo pieza por pieza. Recuerdo haberle preguntado una vez por qué se molestaba. Me miró con esos pacientes ojos azules suyos y dijo, porque eres mi hijo, y un hijo debe saber lo que se siente al construir algo que dure. Esa camioneta duró 13 años. Pensando en ese recuerdo, en ese garaje frío, con la casa llena de estándares y expectativas detrás de mí, algo se endureció dentro de mí. No ira, no venganza, todavía no. Solo una comprensión firme y tranquila de que algunas líneas, una vez cruzadas, no se descruzan. Saqué mi teléfono y volví a llamar a papá. Respondió al primer timbrazo. Hola, hijo. Pude oír algo en su voz, un intento de sonar alegre y firme. Se me apretó el pecho. Papá, dije suavemente. ¿Karen realmente te dijo eso? ¿Sobre qué era una cena pequeña? Dudó. Esa fue toda la respuesta que necesité. No quería que te sintieras fuera de lugar,
dijo con cuidado. Dijo que sus padres tenían ciertos gustos. No quería causar problemas. Nunca has causado problemas, dije. Me apoyé en el banco de trabajo, con la cabeza gacha. Eres el hombre más fácil del mundo al que darle de comer. Soltó una risa silenciosa, del tipo que pretendía aligerar las cosas pero no acertó. Rico, está bien. Calenté un poco de caldo de pollo. Estoy bien. Ve y disfruta. Ahí estaba de nuevo. Esa abnegación automática, esa vieja humildad norteña. Pero detrás de ella, oí algo que no tenía intención de mostrar, soledad y decepción. Un hombre puede ser duro toda su vida y aún así sentir un corte cuando viene de su propia familia. No, dije. Esta vez no. Hubo una pausa, y luego, Rico, no hagas ninguna tontería. Miré alrededor del garaje, a las herramientas que me había dado una por una a lo largo de los años, a la foto de mi primera camioneta, a la tenue mancha de aceite en el suelo de hormigón de cuando me cambió los frenos hace unos meses. Papá, dije en voz baja. No voy a hacer ninguna tontería. Finalmente voy a hacer algo correcto. Colgué antes de que pudiera argumentar. Dentro de la casa, podía oír risas. La hermana de Karen, Melissa, y su esposo llegaban temprano. Me los imaginé entrando, quitándose los abrigos, a Karen saludándolos con una sonrisa brillante mientras actuaba como si todo fuera perfectamente normal. Salí del garaje y rodeé la casa hasta el camino de entrada, metiendo las manos en los bolsillos de mi chaqueta. El Audi de los González estaba allí reluciente, lavado y encerado, el tipo de coche que siempre olía a cuero caro y nunca veía una mota de polvo. Walter probablemente lo había pulido esa mañana. Algo en ese coche me molestaba. No el coche en sí, sino lo que representaba. Todo tenía que parecer correcto con ellos. Parecer respetable. Parecer elevado. Parecer superior. Parecer. Mientras tanto, el único crimen de mi padre era ser algo real. Me quedé allí un largo momento en el frío, viendo mi aliento empañar el aire. Fue entonces cuando se formaron en mi mente los primeros indicios de un plan. No el cuadro completo, todavía no, pero sí el esbozo de uno, un plan construido sobre algo que papá me enseñó cuando tenía 12 años y habíamos reconstruido juntos el motor de una cortadora de césped. Él había dicho, hijo, si algo no funciona bien, desmontalo por completo. Averigua qué puedes salvar, tira lo que no puedas y vuelve a construirlo mejor. Esta situación familiar no funcionaba bien, y era hora de desmontarla por completo. Volví a entrar. Melissa estaba sirviendo vino. Walter y Denise admiraban la mesa. Karen estaba comprobando el temporizador del horno, con aspecto complacido. Me miró, pero no pareció notar mi expresión. El pavo está casi listo, dijo alegremente. Papá y mamá quieren tomar algunas fotos en la mesa antes de comer. Asentí lentamente. Sí, dije. ¿Fotos? Claro. Ella sonrió como si el asunto estuviera zanjado. No lo estaba. 10 minutos después, tenía la puerta del comedor cerrada, el cuchillo para trinchar apartado y un plan cristalizándose en mi mente. Un plan que cambiaría el día de Acción de Gracias. Un plan que arreglaría las cosas, no a gritos, no con peleas, sino con algo más fuerte, la verdad, mostrada públicamente de una manera que nadie podría ignorar. Un plan digno del hombre que me enseñó lo que significa la verdadera clase. No volví al comedor. En cambio, entré silenciosamente en la cocina, cogí una manopla de horno y abrí la puerta del horno. El pavó estaba dorado, la piel crujiente en su punto. El olor a mantequilla, tomillo y salvia se elevó en el aire cálido. Karen había hecho un buen trabajo. No se podía negar. Pero no se iba a comer en esta casa. No por esta gente. Me quedé allí un momento, dejando que el calor del horno me bañara. Luego lo cerré suavemente, me puse las manoplas y empecé a sacar los platos del mostrador. Puré de papa, ensalada de manzana, una bandeja de relleno todavía caliente del horno.
Uno por uno, los metí en bandejas de papel de aluminio y los cubrí lo más ordenadamente que pude. La cocina estaba llena de voces de la otra habitación. Karen riendo, alguien descorchando vino, Walter preguntando dónde estaba el cristal de verdad. Y entonces Melissa dijo, ¿Rico llegó a recoger a su padre? No vi su camioneta. Karen respondió con indiferencia, no, le dije que no se molestara. Este año lo hacemos en pequeño. Hubo una ronda de suaves sonidos de aprobación, como si todos estuvieran de acuerdo. Esa fue la chispa. El momento en que el plan se encendió por completo. Esta gente no solo estaba excluyendo a mi padre, estaban orgullosos de ello. Me moví rápida y silenciosamente. Cogí mis llaves del gancho, salí por la puerta trasera a la tarde fría y caminé directamente hacia mi camioneta. El sol estaba bajo, ese pálido oro de noviembre que solo se ve en el noreste, proyectando largas sombras sobre la hierba cubierta de escarcha. Abrí la batea y empecé a cargar la comida. Las bandejas de aluminio tintineaban suavemente. Mi aliento salía en pequeñas nubes mientras trabajaba. Cuando saqué el pavó al final, lo coloqué en la caja de la camioneta como si fuera un objeto sagrado. Quizás lo era. En cierto modo, esto no era solo una cena. Era el centro de un tipo de acción de gracias completamente diferente, uno que mi padre realmente merecía. Mientras deslizaba la última bandeja en el asiento trasero, mi teléfono vibró. Un mensaje de Karen. ¿Dónde estás? Luego otro. ¿Rico? Los ignoré. En su lugar, conduje. Las calles estaban vacías, silenciosas, solo árboles desnudos, el olor distante de los asadores de leña y las casas con pavos de plástico clavados en el césped. Pasé la antigua estación de bomberos, luego el Soriana, luego el desvío hacia la carretera nacional. 5 minutos después, entré en el estacionamiento del Salón Parroquial de Santa Cecilia. Papá fue voluntario allí durante años, kermeses, desayunos de menudo, días de reparación de coches para viudas. El lugar siempre tenía una sensación cálida y honesta. Era lo opuesto a la versión de clase de los González. Dentro del salón, las luces ya estaban encendidas. Un par de voluntarios, gente de la iglesia y algunos amigos del Club de Leones, estaban montando mesas plegables para una comida comunitaria más tarde esa noche. El segundo en que entré con bandejas de aluminio apiladas en mis brazos, el padre Miguel levantó la vista. «Rico, ¿todo bien?» Asentí. «Mejor que bien. Necesito un favor». No pidió detalles. «Todavía no». Ese es el tipo de confianza que se obtiene en una comunidad donde la gente realmente te conoce. Dos amigos de papá, Carlos y Benito, se acercaron a ayudar sin dudarlo. Conocían a mi padre desde los días de la fábrica. Carlos golpeó el costado de mi camioneta, riendo. «Hombre, esto huele mejor que lo que solemos recibir». «Sí», dije. «Todo va para la cena de aquí. Hasta el último trozo». Sonrieron. Carlos me dio una palmada en el hombro. Benito volvió a entrar, pidiendo más voluntarios para ayudar a descargar. Mientras llevaban la comida al salón, me tomé un minuto para respirar. El salón estaba decorado con simples pavos de papel hechos por los niños del catecismo. La bandera mexicana colgaba en la esquina, un triángulo doblado sentado en una vitrina debajo de ella, del mismo tipo que mi papá guardaba en su garaje. Se sentía correcto. Se sentía como en casa. Una vez que tuvimos las mesas cubiertas y el aroma de la comida caliente se extendió por el salón, Carlos me miró y preguntó, entonces, ¿cuál es la otra parte del plan? Sonreí. Tengo que hacer una parada más. Volví a mi camioneta, conduje los 20 minutos hasta Apodaca y entré en el camino de entrada de mi padre. Su luz del porche estaba encendida. A través de la ventana, pude verlo sentado en su sillón reclinable, un tazón de sopa intacto en su regazo, el partido de los Tigres sonando silenciosamente en la vieja televisión. Cuando llamé, abrió la puerta, sorprendido. «¿Rico? ¿Todo bien?» «Sí, papá», dije. «Ándale, agarra tu chamarra». Frunció el ceño. «¿Para qué?» Sonreí.
El Día de Acción de Gracias se mudó. Me miró por un momento, luego se rió de esa manera lenta suya. ¿Estás tramando algo? Quizás, dije. Ya verás. Cogió su vieja chamarra, la que tenía el logo de la planta bordado en la manga, y me siguió hasta la camioneta. Sus articulaciones estaban rígidas, pero se movía con esa misma dignidad tranquila que siempre tuvo. Mientras volvíamos hacia Monterrey, dijo, no hiciste ninguna tontería, ¿verdad? Nada ilegal, dije. Resopló. Eso no es lo mismo. Cuando el salón apareció a la vista, iluminado y lleno de gente moviéndose dentro, inclinó la cabeza. ¿Qué es todo esto? Estacioné, di la vuelta hasta su puerta y lo ayudé a salir. Papá, dije, vas a pasar el Día de Acción de Gracias con gente que realmente te respeta. Me miró con una mezcla de confusión, diversión y algo más suave. Dentro del salón, en el momento en que cruzó las puertas, se alzaron voces. Javier. ¿Qué hubole, amigo? Ahí está. Feliz Día de Acción de Gracias, hombre. La gente le daba palmaditas en la espalda. Una viuda a la que había ayudado con su alternador el invierno pasado lo abrazó y dijo, no podría haber acción de gracias sin el mejor mecánico del municipio. Papá parecía abrumado de una buena manera. De una manera real. Mientras tanto, mi teléfono vibraba sin parar en mi bolsillo, llamadas de Karen, mensajes de texto, pequeñas burbujas grises de frustración y confusión. Pero el Día de Acción de Gracias ya no estaba ocurriendo en mi casa. No hasta que la verdad tuviera su lugar en la mesa. De vuelta en casa, Karen y su familia finalmente se habían dado cuenta de que algo andaba mal. Mientras papá y yo compartíamos platos en el salón de la iglesia, él riendo con Carlos, yo ayudando a servir café a las viudas, Karen caminaba de un lado a otro en nuestra cocina vacía, llamándome una y otra vez. No respondía ninguna llamada. Debió de pensar que había salido un momento o que me había ido enfadado después de una discusión. Pero cuando abrió el horno y no vio nada dentro, cuando revisó los mostradores y vio espacios vacíos donde habían estado los platos, y cuando abrió de golpe el refrigerador y encontró solo una única nota doblada pegada a la puerta con un imán, el Día de Acción de Gracias se mudó. Bueno, fue entonces cuando el pánico realmente comenzó a florecer. No estuve allí para verlo, pero me lo imaginé claramente, Walter tartamudeando, Denise agarrándose las perlas como si el mundo se hubiera acabado, Melissa susurrando, ¿qué significa eso? Como si acabaran de descubrir una nota de rescate. Deben haberse metido en sus coches en un torbellino de indignación y confusión, siguiendo la ubicación que finalmente le había enviado por mensaje a Karen 10 minutos antes. Salón parroquial de Santa Cecilia. Si quieren cenar, vengan aquí. Y lo hicieron. Vaya que lo hicieron. Papá y yo estábamos de pie cerca de la larga mesa del buffet cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. Karen entró primero, con el pelo ligeramente alborotado por el viento, sus tacones resonando fuerte contra el piso. Sus padres la siguieron, Walter con la cara roja y respirando con dificultad, Denise con los labios apretados y horrorizada mientras observaba las mesas plegables y las decoraciones de papel. Melissa y su esposo los seguían, confundidos y avergonzados. Pero aquí está la cosa, nadie en el salón les prestó especial atención. No eran la realeza aquí. No eran los importantes. Eran solo personas que entraron en una habitación llena de gente que realmente conocía el significado de comunidad. Karen se abalanzó hacia mí. Ricardo, ¿qué es esto? ¿Siseo? ¿Dónde está la cena? ¿Por qué la trajiste aquí? Mantuve la voz nivelada. Porque aquí es donde pertenece el Día de Acción de Gracias hoy. Ella me miró fijamente como si estuviera hablando otro idioma. ¿Con extraños? Antes de que pudiera responder, uno de los amigos de papá, Benito, con su vieja gorra de béisbol, se acercó. Saludó a papá con la cabeza, luego se volvió hacia Karen. Señora, dijo, educado pero firme, el padre de su esposo es el tipo de hombre sobre el que solía construirse este país. La sala se quedó en silencio. Algunas cabezas asintieron. Un par de viudas murmuraron en señal de acuerdo. Karen parpadeó. No esperaba un juicio público. No aquí.
No de gente que ella no creía que importara. Y en ese momento, algo se resquebrajó en su expresión. No ira, no indignación, vergüenza. Vergüenza profunda, repentina y sin adornos. Se dio cuenta de cómo la gente trataba a papá con afecto genuino, un respeto ganado a través de décadas de sudor y amabilidad. Vio cómo él pertenecía aquí de una manera que ella nunca lo había hecho en las cenas del club de campo de sus padres. Se sintió pequeña, y lo sabía. Luego vino el tercer golpe, el que aterrizó con más fuerza. Saqué mi teléfono, toqué la pantalla y lo sostuve para que todas las personas cercanas a nosotros pudieran oírlo. Era una publicación de Facebook del Albergue del Sagrado Corazón, hecha solo 20 minutos antes, un sincero agradecimiento a Karen González y Denise González por donar una cena completa de acción de gracias a familias locales necesitadas hoy. Su generosidad nos recuerda de qué se trata esta festividad. El rostro de Karen perdió todo color. Denise ahogó un grito. Walter emitió un sonido de asfixia. Y yo añadí, tan tranquilo como un hombre que lee el pronóstico del tiempo, y las etiqueté a las dos. Supuse que querrían el reconocimiento. El salón estalló, no en burlas, sino en esa risa cálida y cómplice que surge cuando la justicia poética acierta de pleno. Un par de personas incluso aplaudieron. Pero los González se quedaron helados, atrapados entre la ira y el horror, completamente impotentes para convertir esto en algo halagador. Papá me agarró del brazo, su agarre temblaba. Miré hacia abajo y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Hijo, susurró, con la voz quebrada, durante 50 años arreglé los problemas de todos los demás. Nadie arregló nunca los míos. Tragué saliva. Hoy lo hice yo, papá, dije en voz baja. Me acercó, frente contra la mía por un momento, solo respirando. Solo eso valió cada gramo de planificación. Los González se dieron la vuelta para irse, completamente humillados. Karen los siguió hasta la mitad del camino antes de detenerse. Me miró a mí, luego a papá. Algo dentro de ella se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Pero la sala ya había seguido adelante. La gente hacía fila para la comida. Carlos trinchando el pavo. Los jóvenes de la iglesia servían agua de Jamaica. Papá fue arrastrado a otra conversación antes de que pudiera recuperar el aliento. Di un paso adelante y levanté la voz solo un poco. Queda mucha comida, amigos. Es curioso cómo un pavo de 10 kilos alimenta a mucha más gente cuando los equivocados no están aquí. La risa recorrió el salón como una ola, cálida, de buen humor, exactamente el tipo de sonido que papá se había ganado toda su vida. Y por primera vez en todo el día, finalmente sentí que el nudo en mi pecho comenzaba a aflojarse. Karen no siguió a sus padres fuera del salón de inmediato. Se quedó en la entrada durante un largo momento, dividida entre dos mundos, el pulcro y crítico del que provenía y el cálido y genuino que tenía justo delante. Sus ojos seguían volviendo hacia papá. Él estaba de pie cerca de la mesa de postres, contando una vieja historia a un pequeño grupo. Carlos se reía tanto que casi se doblaba por la mitad. Una de las viudas apretó afectuosamente el brazo de papá. Un par de adolescentes del grupo de jóvenes de la iglesia le hacían preguntas sobre sus días en la planta. Karen lo observaba todo con una expresión extraña, casi atónita. Luego me miró, no enfadada, no a la defensiva, solo inquieta, como si algo dentro de ella se hubiera reorganizado de repente y estuviera viendo el mundo a través de un nuevo cristal. Caminó lentamente hacia mí. Rico, dijo en voz baja. Yo no sabía. Me crucé de brazos. ¿No sabías qué? ¿Que él significaba tanto para toda esta gente? ¿Qué importaba así? Susurró. No endulcé nada. Él siempre importó, Karen. Simplemente nunca miraste. Ella se estremeció. No dramáticamente, solo una pequeña y honesta mueca, del tipo que surge al escuchar la verdad sin ningún aderezo. Lo siento, dijo, la primera disculpa real que le había oído en meses. No debería haberlo tratado así. No debería haberte tratado así a ti. Asentí una vez, nada más. El perdón es un camino largo, no un interruptor que se acciona.
Se secó los ojos y volvió a mirar alrededor del salón. Pude ver cómo la comprensión se asentaba cada vez más pesadamente sobre sus hombros, que las personas a las que tanto intentaba impresionar no le llegaban ni a la suela de los zapatos al hombre al que intentó excluir. Walter y Denise ya estaban en su coche para entonces, probablemente ensayando las excusas que contarían a sus amigos más tarde. Karen vio desaparecer sus luces traseras a través de las ventanas empañadas del salón, pero no se fue con ellos. En cambio, se quedó. Se sentó en una mesa plegable, tomó un plato que alguien le entregó y se unió tranquilamente a la comida. No dijo mucho. No era necesario. Solo estar allí, realmente estar allí, fue el comienzo de algo nuevo. Papá y yo nos sentamos juntos un poco más tarde, nuestros platos limpios, el salón lleno de suaves charlas y el tintineo de los cubiertos. Se reclinó en su silla y suspiró, ese tipo de suspiro de satisfacción que un hombre solo hace cuando se siente visto y valorado. Esto, dijo, señalando la habitación, es el mejor día de acción de gracias que he tenido en años. Sonreí. Te merecías uno, papá. Me miró durante un largo segundo. Sé que hiciste todo esto por mí, pero también lo hiciste por ti mismo. ¿Cómo lo sabes? Recordaste quién eres, dijo simplemente. ¿Y de dónde vienes? Eso vale más que cualquier plato elegante o arreglo de mesa. No discutí. Tenía razón. La semana siguiente, Karen y yo nos sentamos a hablar. Hablar de verdad, sin pretensiones ni defensas. Admitió que había dejado que sus padres moldearan demasiado su identidad. Se había dejado atrapar por la imagen y el estatus, tratando de ser alguien que no fue criada para ser. Acordamos ir a terapia, no porque el matrimonio estuviera roto sin remedio, sino porque valía la pena reconstruirlo adecuadamente esta vez, con honestidad y límites. En cuanto a los González, bueno, se mantuvieron en silencio. A veces el silencio lo dice todo. Papá vino a cenar el domingo después de Acción de Gracias. Karen cocinó, nada elegante, solo pollo asado y patatas. Y de hecho se sentó y habló con él. Escuchó. Le hizo preguntas. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Y para papá, eso fue más que suficiente. Un año después, volvimos a organizar el Día de Acción de Gracias, pero no en nuestra casa. Lo celebramos de nuevo en el Salón Parroquial de Santa Cecilia, con las mismas mesas plegables, las mismas decoraciones de papel y la misma gente que hizo tan especial el año anterior. Karen ayudó a preparar las guarniciones. Papá trinchó el pavo. El padre Miguel dijo la oración. Y cuando desapareció el último trozo de pastel de 3 leches y la gente empezó a recoger abrigos y sobras, me quedé un momento observándolo todo, el salón lleno de verdadera comunidad, verdadera gratitud, verdadero respeto. Un respeto que no tenía nada que ver con plata pulida o manteles impecables. Un respeto que provenía del carácter y la amabilidad, no de la cosmética. Y me di cuenta de algo entonces. No siempre podemos elegir quién se sienta en nuestra mesa, pero sí podemos elegir qué tipo de mesa ponemos. Antes de terminar, déjenme dejarles la misma simple verdad con la que terminé esa noche, la verdadera clase no se trata del coche que conduce